Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Esta ha sido una semana de muchos movimientos en torno a la tensión en Ucrania. En este programa hemos analizado cada semana los hechos y los avances relacionados con este tema. Primero, a lo largo de esta semana, pues se mantiene ese frenesí diplomático, las visitas a Moscú, esta vez por parte de Olaf Scholz, el canciller alemán. También varios representantes del gobierno italiano han estado en conversaciones con sus contrapartes tanto en Moscú como en Kiev. En días pasados, Estados Unidos alertó sobre un ataque inminente de Rusia sobre Ucrania, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Por el contrario, el Kremlin anunció el retiro de un número significativo de tropas que a los ojos de la Casa Blanca no ha sido considerado como algo significativo. Veamos. En un aparente alivio de tensiones, Rusia anunció que algunas de sus tropas empezaron a dejar la frontera con Ucrania tras terminar ejercicios militares que aseguró son de rutina. Moscú tiene cerca de 130.000 soldados en la zona. No dejó claro cuántas de ellas se irían. Ucrania dijo que no creerá en el retiro hasta que lo compruebe por sí misma, posición que comparte con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hasta ahora no hemos verificado que las tropas rusas estén regresando a sus bases. Hemos sido transparentes con el pueblo estadounidense y con el mundo acerca del plan de Rusia y la seriedad de esta situación para que cualquiera pueda ver por su cuenta qué es lo que está pasando. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que no quiere una guerra, pero contrastó con su postura clara ante un posible ingreso de Ucrania a la OTAN. Hemos oído que Ucrania no está preparada para entrar en la OTAN hoy. Conocemos esa tesis, pero luego dicen que Ucrania no será aceptada mañana. Entonces, ¿será aceptada cuando esté preparada? Puede que entonces sea demasiado tarde para nosotros. Por eso queremos resolver esta cuestión ahora mismo. Las relaciones económicas entre Alemania y Rusia han sido claves para la aparente desescalada de tensiones. Pero Reino Unido aseguró que hasta que no haya una salida a gran escala de las tropas rusas, no lo tomará como un verdadero gesto. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió reforzar las medidas coordinadas para castigar a Rusia si viola la soberanía. A pesar de esto, para la OTAN y para la Casa Blanca en Washington, este movimiento de tropas solamente ha sido eso, un movimiento, una reubicación de algunas tropas que estaban desplegadas en la península de Crimea. Las partes han indicado que las discrepancias solo podrán solucionarse por medio del diálogo y la diplomacia, pero la gran pregunta es ¿qué tanto puede resistir el canal diplomático antes de dar inicio a una confrontación? ¿Cómo se está viviendo en el terreno, allí en la región del Donbass, en las ciudades de Kharkov, Donbass, Lugansk, Mariupol, este tire y afloje que hay entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos y por supuesto la Unión Europea? ¿Qué opinan los residentes? Muchos de ellos separatistas o ciudadanos simplemente del común que quedaron en medio de estas confrontaciones que desde ya el 2014 se ha cobrado la vida de cerca de 14.000 personas en los combates que han tenido lugar allí en el este de Ucrania. Pues para analizar esta actualización en torno a lo que está sucediendo en el este de Ucrania, en la región del Donbass, saludamos en Kiev, la capital ucraniana, a Alexander Slivchuk. Él es analista político del Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales. En la ciudad de Varsovia, en Polonia, está Pablo González, periodista. Él es politólogo también. Recientemente estuvo en el este de Ucrania, cubriendo allí de primera mano lo que está sucediendo en esta región. Y también con nosotros está desde Moscú, la capital de Rusia, Xavier Colás, periodista, corresponsal de France 24, quien también recientemente estuvo en el este de Ucrania. Ustedes lo vieron reportando desde la ciudad de Kharkov. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo la etiqueta numeral, el debate F24. Dejen todos sus comentarios y sus preguntas. Y comenzaba yo el programa hablando de este tire y afloje entre Ucrania, Rusia y Occidente, y veíamos muchos movimientos diplomáticos en lo que llevamos de la semana. Quiero comenzar entonces con Alexander en la ciudad de Kiev sobre sus impresiones de lo que han sido las visitas del canciller alemán, también Italia tratando de aportar algo para desescalar esta tensión con Rusia. ¿Qué se comenta allí en Ucrania en torno a estas visitas que han comprometido tanto a Moscú como a Kiev? Vale, gracias por esa cuestión. Aquí sentimos que Europa está apoyando a nosotros por parte de diplomacia, pero no, de verdad no veo ninguna presión sobre
presión diplomática a Moscú, que siempre hablan muy tranquilamente sobre esa cosa. Los Estados Unidos están más listos a presionar, a analizar esa cosa como una amenaza muy grave. Europa está tratando como si es posible acordarse con Putin y con el gobierno ruso, pero todas las partes diplomáticas deben entender que el objetivo primario de Rusia es cambiar la estructura de seguridad europea. Sí. Y cuestionar el status quo original. Pues aquí en Ucrania sí, estamos, es muy bueno que Europa nos apoye, pero deben hacerlo con más presión. Y del otro lado de la frontera, en Moscú, en Rusia, ¿qué impresiones hay de estas visitas que ha habido en los últimos días allí en Moscú, también en Kiev? Ya lo mencionaba yo. Xavier Colás, nuestro corresponsal, ¿qué se comenta allí en el Kremlin? Todos los mensajes que han ido recibiendo. Da la sensación de que con esta crisis Rusia sobre todo estaba interesada en sentar especialmente a Estados Unidos, no tanto a la Unión Europea porque ha hecho lo posible por ningunearla, por sentar a Estados Unidos a la mesa de negociación y ver qué es lo que podía conseguir de la otra parte después de años de ese encuentro. En cuanto a todos los mensajes alarmistas que hemos escuchado durante estos días, especialmente de Estados Unidos, pero también de la OTAN y de la Unión Europea, hablando de un inminente ataque ruso, han sido recibidos con bastante sarcasmo por parte del Kremlin y del gobierno ruso. Creo que era ayer cuando Putin, poco después de levantarse por la mañana, preguntó a sus colaboradores que si le podían decir a qué hora era esa invasión rusa que estaba viendo en los medios occidentales. Y hoy mismo la Cancillería rusa, el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, se dirigía también a los medios, fundamentalmente los británicos y los norteamericanos, pidiéndoles que le informasen de cuándo iba a ser ese ataque ruso, porque dicen en el Ministerio de Exteriores quieren planificar las vacaciones. Sí, incluso varios medios internacionales han reportado haciendo críticas precisamente a Estados Unidos por haber afirmado que había una invasión ya inminente al este de Ucrania, algo que no ha sucedido, hacemos la aclaración, pero lo que sí es cierto es que eso escaló un poco más la tensión entre las partes, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo. Voy entonces ahora a ver la cara de la moneda desde el lado europeo con Pablo en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Un país que está con una frontera de más de 500 kilómetros con Ucrania, un país que ha estado siguiendo el minuto a minuto de lo que sucede allí. También ha habido llegada de muchos ucranianos que ante la tensión presente pues han decidido marcharse y abandonar Ucrania. ¿Qué dicen allí en Europa? ¿Qué dicen allí en Polonia, país que se ha comenzado a preparar para un posible éxodo masivo de ucranianos y también llegada de extranjeros de otras nacionalidades que están en Ucrania? Sí, bueno, la Polonia realmente es uno de los países que más población ucraniana ha acogido desde 2014. Se calcula que pueden estar cercanos al 1.000.000 de ucranianos ya. Y sí que es verdad que no ha habido tantos programas a nivel, digamos, gubernamental, pero sí a nivel municipal. Se ha preparado muchísimas plazas para acoger esos posibles refugiados en caso de guerra. Por lo demás, Polonia, bueno, se ha tomado esto con precaución y preocupación, pero también con cierta calma, bueno, porque Polonia se siente un país de la OTAN, sabe que el paraguas de la OTAN la protege, y entonces es un poco diferente, ¿no? Cómo lo pueden percibir los ucranianos, ¿no? Que no tienen este paraguas. Además, a Polonia han llegado soldados norteamericanos o más. Polonia ya tiene desplegadas muchas tropas, cerca de 20.000 efectivos en la frontera oriental con Bielorrusia, ¿no? Que sería, digamos, la frontera problemática, ¿no? de ese estado que es la unión de Rusia y Bielorrusia. Entonces, bueno, calma, pero una calma tensa, por supuesto. Antes de comenzar a hacer un poco el análisis político, quiero preguntarle a Pablo y a Xavier, que estuvieron recientemente allí en terreno en la región del Donbass. Comienzo preguntándole a Xavier en Moscú, ¿cómo es el día a día allí en el este de Ucrania? ¿Cómo es esa tensión que hay con los residentes, con los separatistas, las tropas, las supuestas tropas rusas que están del otro lado de la frontera? ¿Cómo es el día a día allí de acuerdo a lo que usted pudo ver?
Pues con bastantes problemas, con más pesimismo del que nosotros somos conscientes desde nuestras respectivas capitales, pero con menos alarmismo del que hemos visto estos días en los medios de comunicación. Allí, en las ciudades en las que yo he estado cerca del frente, la verdad es que poca gente pensaba que Rusia fuese a avanzar mañana, esta semana o este mes. Y en cambio tampoco creían que todas esas conversaciones telefónicas o en torno a una mesa más grande o más pequeña entre los políticos vayan a servir para solucionar un problema que les afecta diariamente de una manera muy cotidiana. Para empezar, muchas personas tienen a sus familiares al otro lado del frente. Yo estuve en la parte ucraniana y me encontré pues con un hombre que llevaba sin ver a su hermano 8 años porque está en Donetsk y él vive en Kharkov. O, por ejemplo, señoras mayores en Svitlodarsk, que está a unos 2 kilómetros y pico del frente prorruso, que llevan pues varios años aisladas de sus familiares. La guerra ha trastocado la vida cotidiana. Es más difícil, sobre todo para la gente que no tiene un coche, pues moverse al hospital, acudir a las revisiones. También hay un incremento de precios diario, aunque esto está ligado en buena medida a la situación de Ucrania. Y lo que decían muchos, para terminar de alguna manera de dibujaros ese cuadro de lo que hay ahí, es que se han acostumbrado ya a la guerra. No tienen miedo de más guerra, pero tienen pocas esperanzas de que a corto plazo se pueda salir de esa situación de bloqueo, de tierra de nadie, Sí. esa especie de maldición que les ha caído encima. Y Pablo, sus impresiones, ¿en qué parte del este de Ucrania estuvo usted? Y cuéntenos de sus impresiones de lo que vivió allí. Sé que tuvo algunos encuentros no muy amistosos con las autoridades, pero tengo la duda si fue con autoridades ucranianas o si fue con un grupo de los separatistas. No, yo solo he estado digamos, en la parte ucraniana, no he cruzado la línea de frente con los servicios de seguridad ucranianos, porque bueno, están nerviosos y entonces ha habido, pues andan más nerviosos de la cuenta con algunos periodistas, ¿no? Las acreditaciones, etcétera. Bueno, yo he estado en la ciudad de Kiev, de Dnipro, que está a 200 kilómetros, y después en el Donbass, pues en Avdiivka, que está, bueno, que es prácticamente en línea de frente, y después algunas ciudades más como Severodonetsk. Y realmente pues coincido con Xavier, ¿no? La gente es altamente pesimista, no espera una guerra. Es que también nos tenemos que dar cuenta que llevan ya prácticamente 7 años y medio viviendo en una zona de conflicto. Entonces para ellos no es acostumbrarse, ¿no? Ya viven esto, ¿no? Como me comentaba una persona, él se dio cuenta que ya no le molestan para nada los tiros de ametralladora, la artillería, etcétera. Puede hacer su vida normal, tranquilamente en su casa, aunque oiga a lo lejos disparos, ¿no? Lo cual es una situación totalmente anómala, pero que ahí se ha vuelto cotidiana. Y después, pues bueno, lo de siempre, muchísima gente joven se va, solo quedan la gente más mayor, la gente más vulnerable, la gente que no tiene a dónde irse. Así, por ejemplo, me encontré con una chica en Avdiivka que estaba paseando con su hijo, y ella es de toda la vida de ahí, del Donbass, pero con el hijo ya habla en polaco porque ellos viven en Polonia y vienen cada 6 meses hasta el Donbass a visitar a su madre, que bueno, que no por edad y por salud, pues no se puede ir de ahí. Entonces ese es el día a día realmente del Donbass. Una situación bastante triste, ¿no? Mala economía, mala situación de seguridad y vidas rotas, ¿no? Por lo que ha dicho Xavier, con muchísima gente que tiene a sus familiares separados, ¿no? Por la línea de frente. Retomo la comunicación con Alexander en la ciudad de Kiev para preguntarle si hay una especie de causa común entre los ucranianos a raíz de estas amenazas que han empezado a tener desde hace ya varios años por parte de Rusia, si esto ha logrado definir esa identidad ucraniana, porque la identidad entre Rusia y Ucrania tiene unas líneas muy difusas por ese pasado histórico que tienen los dos países a lo largo de los siglos. Los ucranianos, este tipo de conflictos les ha permitido consagrar su identidad, unirse como nación y hacer una causa común para enfrentar esta amenaza externa. ¿Cómo lo ve usted? Sí, muchas gracias. Es de verdad una cuestión muy buena porque no puedo decirlo, pero es una ventaja de ese conflicto, que finalmente después del caída de la Unión Soviética nuestra sociedad está unida desde este al oeste contra una amenaza común.
pues sí, la sociedad aquí está lista para resistir. Eso yo estoy cierto, porque cada fin de semana la gente civil como yo están visitando los entrenamientos militares para saber cómo manejar las armas, los fusiles, para aprender la táctica básica. Y eso es la realidad en que vive la capital de Kiev en el siglo XXI. Es un poco raro a escuchar por parte de los europeos, pero sí, vivimos como así. Y esto es cierto que finalmente la gente que tuve dudas, que vive ahí en el Donbass, tuve dudas sobre la amenaza rusa, finalmente ellos entienden que Sí. Nuestros socios están situados en el occidente, que Rusia no va a ayudar y promover nuestro desarrollo. Sí, lo que uno puede entender es que Ucrania le apuesta por integrarse más a Europa y dejar un poco de lado su integración que tuvo a lo largo de los años y de los siglos con Rusia y tiene un futuro mucho más claro tal vez en Europa. Alexander, ¿cómo es la convivencia en esa región del Donbass? Porque étnicamente todos son eslavos, son pueblos eslavos, pero lingüísticamente son diferentes y tienen muchas costumbres en común, pero también algunas costumbres distintas. A lo largo de los años la convivencia era completamente pacífica entre ucranianos y rusos, y dependiendo de el idioma que hablaran, pero ¿cómo se fue deteriorando esto? ¿Qué fue lo que detonó este sentimiento separatista, este sentimiento de unirse a Rusia, alejarse de Ucrania y apostar por volverse regiones rusoparlantes 100% y dejar de lado el idioma ucraniano? Vale, si hablamos sobre el separatismo en términos de politología, el separatismo tiene sus causas. Aquí el separatismo tiene causas artificiales, que el idioma, cultura no es una causa para separarse. Sí, hay la minoría rusa en Crimea y en Donbass, pero sobrevivimos con ellos perfectamente durante todos esos años. Por ejemplo, yo hablo ucraniano y hablo ruso. Hablo ucraniano como es mi lengua materna, pero está bien si la gente habla rusa en Ucrania. Pues ese conflicto fue provocado por la propaganda rusa en el 2014 y eso hay que entender, es un elemento muy importante, que los separatistas, las repúblicas como independientes no pueden existir sin la respalda, sin el apoyo militar y económico de Rusia. Pues ese separatismo no tiene los raíces naturales, como tiene, por ejemplo, el separatismo en países balcanos o en otras ciudades, países donde hay el separatismo nacional, étnico. Sí. El separatismo en Ucrania es apoyado por Moscú, es un separatismo artificial. Xavier, un separatismo artificial, propaganda rusa, esa es una perspectiva que podemos ver, una de las opiniones que puede tomarse desde el lado ucraniano, pero desde el lado ruso también vemos un discurso muy fuerte por parte del presidente Putin, hablando de constantes hechos de discriminación precisamente a la población rusoparlante allí en el Donbass, incluso lo ha calificado como genocidio. Y este es uno de sus argumentos, aparte de lo de la OTAN, también para estar haciendo presencia allí, financiando a estos grupos separatistas y haciendo presencia a través de, por ejemplo, otorgando pasaportes rusos a los ciudadanos. ¿Qué tanto creen los rusos en este discurso del presidente Putin y qué tanto esto es un discurso de guerra y algo de verdad de la realidad, de lo que se vive allí, de acuerdo a lo que usted vio en el Donbass? Bueno, es que Vladimir Putin se ha preocupado muchísimo por el idioma, las tradiciones y el folclore del este de Ucrania cada vez que ha necesitado o ha querido o ha barajado intervenir en el país. Es una zona de Ucrania que atraviesa muchos problemas desde hace muchos años, que ha estado bajo distintas leyes lingüísticas, y solo ha sido cuando Ucrania ha amagado con acercarse a la Unión Europea y tal vez en el futuro a la OTAN, cuando de repente en Moscú les ha empezado a importar muchísimo toda esa gente que trabaja en la zona o que trabajaba en la zona de Donbass o en las minas de Donetsk, etcétera, donde tienen multitud de problemas y la discriminación lo que puedan sufrir respecto al ruso es solo uno de ellos. Yo creo que hay una distancia
sideral entre la existencia de un genocidio en Ucrania y la realidad, aunque sí que es cierto que hay una política lingüística bastante radical por parte del gobierno ucraniano actualmente y que está poniendo en aprietos a algunos creadores y también, bueno, una cierta incomodidad a gente que quiere hablar el ruso, que en definitiva es uno de los idiomas de Ucrania junto con el ucraniano, y creo que no hay nada malo en ello. Es una lengua propia del país, como también lo es el ucraniano. Yo creo que las divisiones que existen ahora mismo en Ucrania son fundamentalmente políticas, en ningún caso étnicas ni religiosas. Es decir, hay gente que en un determinado momento, y estoy hablando sobre todo del año 2014, se sintió muy decepcionada y desencantada con el gobierno de Kiev. Tampoco es que antes fuesen muy próximos, pero digamos que el cambio, la caída del régimen de Yanukovych, pues extranjerizó a algunas personas que decidieron, algunos movieron su mirada hacia Rusia, hacia Moscú, inspiradas un poco por lo que había pasado por esa anexión express que había llevado a cabo Rusia en Crimea. Se trata de un problema fundamentalmente político que se ha enquistado, pero que en buena medida ha sido magnificado no solo desde Rusia, sino también desde otros ámbitos. Sí, además que una realidad similar se ve en otras exrepúblicas soviéticas. En Moldavia se habla ruso, pero también se habla moldavo, que es una variante del rumano. En Kazajstán el idioma oficial es kazajo y también el ruso. Son situaciones similares. Paso a preguntarle a Pablo, que está en Varsovia, en la capital de Polonia, sobre los movimientos que puede dar la Unión Europea. Hemos visto muchos esfuerzos diplomáticos a lo largo de los últimos días, pero tal parece que la respuesta de Moscú hacia la Unión Europea parece restarle importancia al grupo europeo, al bloque europeo, si se compara con la respuesta que le está dando a Estados Unidos, como que es un actor que Moscú trata de minimizar. ¿Qué impresión tiene usted al respecto? Bueno, más que una respuesta a la Unión Europea, no existe. Existe una respuesta a ciertos jugadores de la Unión Europea, que son básicamente Francia, Alemania y en menor medida pues pueden ser Italia o incluso España en algún momento. No existe Moscú, es una política que lleva desde hace tiempo practicando, ¿no? La de ignorar a la Unión Europea, la de no tratarla de igual a igual e intentar llegar a acuerdos puntuales con los países, digamos, que importan dentro de la propia Unión, pero dentro de que la Moscú practique esta política de intentar desunir, ¿no? Intentar buscar grietas en la Unión Europea. También es cierto que la propia Unión Europea no tiene una postura común, no es lo mismo pues, la postura que puedan tener Polonia, los países bálticos, que la postura que pueda tener Alemania, que está más interesada, digamos, en el gas y el comercio, o la postura que pueda tener incluso Portugal o España, ¿no? Que son países bastante más alejados y para los cuales no es una cuestión de seguridad. Entonces, Moscú sabe que a día de hoy los que importan en Ucrania, los que, digamos, marcan las tendencias de la política ucraniana son los Estados Unidos, y lo hace saber, ¿no? En cierta manera también para tratar de restarle importancia a los países europeos, ¿no? Como lo dijo Putin después de la reunión con Macron, ¿no? Que tampoco podía llegar a un acuerdo porque no es él quien decide. Entonces, es una política que se le da bien a Moscú, pero que la propia Unión Europea, por desgracia, pues tampoco puede de momento cambiar esta tendencia e intentar ser un jugador como Unión Europea. Sigue siendo jugadores Alemania, Francia o algunos países separados, pero no la Unión. Entonces, yo creo que no podemos hablar de una respuesta de Moscú a la Unión, porque básicamente no la toca como tal. Moscú, incluso las cartas que hizo, ¿no? Esas propuestas que le hizo a Estados Unidos y a la OTAN, no a la Unión Europea. Paso a preguntarle a Alexander en la ciudad de Kiev sobre ese escenario que hay sobre la mesa, que posiblemente podamos ver algún tipo de movimiento en torno a esa decisión del presidente ruso, que recibió un aval del Parlamento, de la Duma, para que reconozca a las repúblicas de Donetsk y Lugansk como independientes. Son repúblicas autoproclamadas desde el 2014. Esto es un guión similar a lo que vimos con Crimea y a lo que vimos con Abjasia y Osetia del Sur, con algunos matices en Georgia.
¿Qué posición hay en Kiev sobre este tema? ¿Qué movimientos puede tener Kiev si esto llega a materializarse? Vale, por primero, en Kiev están seguros que eso es un chantaje y presión otra vez, porque esos territorios son territorios de Ucrania y si Rusia les reconoce como independientes, eso va a destruir otra vez nuestra soberanía territorial, pues en Kiev están 100% contra esa decisión y lo van a criticar. Por primero. Por segundo, existe un protocolo de Minsk y en el protocolo de Minsk está escrito que Ucrania debe negociar, bueno, esa cosa de Donbass debe ser negociada entre Ucrania, la OSCE y Rusia también, pues la independencia de esas repúblicas destruye ese diálogo pacífico. Y otra vez, la causa de esa situación agresiva está provocada por Moscú. Pues aquí estamos ciertos que, Sí. por mi opinión, Rusia no lo va a hacer, no lo va a reconocer, pues porque eso va a destruir su propia posición diplomática sobre ese conflicto. Sí. ¿Y cuál es la perspectiva en Moscú, Xavier, sobre esta posición, el posible reconocimiento de estas repúblicas? ¿O es un as bajo la manga que tiene Putin? ¿Qué tan viable puede ser? Pues dos cosas. La verdad es que desde el propio Kremlin han aclarado que, en efecto, tomar esta decisión de reconocer la independencia de estas autoproclamadas repúblicas dinamitaría los acuerdos de Minsk, no está conforme a los acuerdos de Minsk y ahora mismo lo que está intentando el Kremlin, o eso es lo que dice, es forzar a Kiev a que cumpla los acuerdos de Minsk. Así que, de momento, Putin no va a tomar esa baza de reconocer esas repúblicas, pero hay que tener en cuenta que el Parlamento ruso no es el Parlamento ucraniano, no es el Parlamento italiano tampoco. Lo que quiero decir es que si el grupo parlamentario de los comunistas, y no hablemos ya el grupo parlamentario Rusia Unida, que es el partido gubernamental, si han llevado a cabo esta proposición en el Parlamento y ha sido aprobada, desde luego no se trata de una casualidad que ha sorprendido a Vladimir Putin leyendo los periódicos por la mañana. Da la sensación de que, de alguna manera, es una baza que se quieren guardar en la manga y que tal vez podrían usar en el futuro. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Quiero cerrar hablando precisamente de ese acuerdo de Minsk. ¿Qué tan vigente están los acuerdos, lo pactado en ese documento? Todas las partes involucradas culpan y señalan a otro de los partícipes o participantes en este acuerdo de no cumplirlo, violar algunos de los puntos. Comienzo la ronda entonces con Pablo desde su perspectiva. ¿Qué tan vigente está este acuerdo? ¿Qué tan necesario puede ser refrendarlo o llegar a una nueva mesa de negociación y generar un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre las partes? Pues seguramente sería fundamental intentar llegar a un nuevo acuerdo porque los acuerdos de Minsk están vigentes pero no son viables, porque simplemente Kiev no puede cumplirlo porque son unos acuerdos que no le favorecen para nada. No sería, si los cumple, en el mejor de los casos tendría un caballo de Troya dentro de ese territorio en forma de esas repúblicas que pondrían un veto continuo en cualquier aspiración euroatlántica para Ucrania. Entonces, en el peor de los casos, podría significarle al gobierno de Kiev otra revolución, etcétera, etcétera, muchísimos problemas internos. Entonces, todos están intentando presionar sobre Kiev para que los cumpla, pero es claro ya desde hace años que Kiev no puede cumplirlos. Entonces, sentarse a renegociar, que es lo que tampoco quiere nadie, que no sea Kiev, pues sería fundamental. Aquí hace falta una voluntad de encontrar un diálogo que por ahora creo que ninguna de las partes realmente está demostrando. Alexander, en la ciudad de Kiev, precisamente Ucrania no puede cumplir este pacto alcanzado en el acuerdo de Minsk. ¿Qué tan difícil es cumplir las cosas que fueron pactadas allí? Vale, Ucrania dice que seguridad primero, política segunda. Lo que yo hablo sobre la seguridad es que los militantes deben ser desarmadas y las armas deben ser retiradas. Vale, ¿a dónde retiradas? A Rusia, a su país de origen.
es lo primero que Rusia debe hacer que no cumple, pues solo después es posible celebrar las elecciones democráticas como lo entendemos globalmente. Pero Rusia dice lo distinto, que por primero hay que celebrar las elecciones cuando las tropas rusas están situando en Donbass y la frontera con Rusia no está controlada por el gobierno ucraniano. Y solo después Ucrania puede controlar esos territorios. Pues eso no es aceptable para Kiev y por eso Ucrania no puede cumplir ese acuerdo. Claro, ¿y la perspectiva de Moscú, Xavier? Bueno, Rusia insistió muchísimo en esos acuerdos que se consiguieron precisamente porque el gobierno ucraniano, el ejército ucraniano estaba acorralado, perdiendo posiciones en aquel difícil arranque de 2015 y por eso fue precisamente por lo que Rusia empujó con sus tropas y por eso fue por lo que se firmaron esos acuerdos en unas condiciones muy desfavorables para Kiev. Yo creo que es cierto, coincido bastante con Pablo, existe una especie de estado de negación, creo que no nos damos cuenta de que en Kiev muy poca gente quiere que esos acuerdos de paz se cumplan. Unos acuerdos de paz que hay que decir que sí que han servido para algo, porque por lo menos no hay una fase aguda de la guerra. Siguen muriendo personas en ese conflicto, pero no se trata de una guerra abierta. De cara al futuro probablemente habría que renegociar algo distinto y en ese sentido probablemente Moscú piensa que el tiempo juega en su contra porque Ucrania es cada día un país mejor armado y un poco más sólido, desde luego más de lo que era en 2015, y parece que no renuncia a la idea de recuperar esos territorios de alguna manera y, sobre todo, no se resigna a cumplir esos acuerdos que parece que fueron firmados por una Ucrania distinta a la que existe hoy. Tal vez en esa certeza de Rusia de que el tiempo corre en su contra están algunas de las tensiones que hemos visto estos días. Pues estaremos atentos a los hechos que vayan ocurriendo en Ucrania, en esta escalada de tensión que ya lo decíamos, involucra a Rusia, a Ucrania, a la Unión Europea y a Estados Unidos, que ha mantenido en vilo a la comunidad internacional. A mis tres invitados en Moscú, en Kiev y en Varsovia, les agradezco por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis, habernos aclarado cómo está la situación allí en el terreno y la perspectiva ucraniana, que ha sido casi un lujo para un medio latinoamericano o un medio con difusión en América Latina tener a alguien que hable en primera persona de política ucraniana. Les agradezco a ustedes también por la sintonía y pueden seguir con la programación de France 24 y por supuesto dejando todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.